Buenos días, bienvenidos y bienvenidas y gracias por acompañarnos en una nueva sesión del ciclo de seminario de investigación de INUBE o Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura. Me llamo Isabel Gálvez y coordino este ciclo. En primer lugar, recordamos a los asistentes que deben mantener cámara y micrófono apagados, que para confirmar la asistencia deben registrarse en el QR que aparece en pantalla o en el enlace que está fijado en el chat y que las preguntas o comentarios las pueden ir realizando exclusivamente a través de este medio del chat y al final de la presentación el moderador trasladará estas preguntas a los ponentes. Antes de dar comienzo, me gustaría brevemente contextualizar esta iniciativa que pretende ser un foro en el que cada grupo del instituto pueda dar a conocer sus líneas de investigación, no solo al resto de compañeros de INUBE, sino también a otros investigadores, profesionales sanitarios, estudiantes y a cualquier persona que esté interesada en la ciencia que hacemos. Con este objetivo, durante estos meses iremos pasando el testigo entre los distintos grupos para que cada uno presente sus líneas de trabajo, sus enfoques metodológicos, los resultados que vamos teniendo, las publicaciones, en general los logros, que seguro que son muchos, y también retos y dificultades que sin duda nos encontramos también en investigación. Esperamos que con este espacio que tenemos para compartir el conocimiento todos podamos enriquecernos y quizá, ojalá, servir como semilla para futuras colaboraciones entre grupos y contribuir así a la cohesión del INUBE. Quiero dar las gracias a todos los que nos estáis acompañando hoy por vuestro interés y muy especialmente a los ponentes por su tiempo en preparar y compartir con todos nosotros su trabajo. Y sin más, le cedo la palabra al doctor Adrián Llerena, que va a moderar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctora Gálvez, secretaria académica del Instituto. Vamos a empezar a la persona que comparte conmigo la sesión, a la doctora Carmen Mata. Una de las líneas principales del grupo de investigación es la medicina personalizada y concretamente la farmacogenética. Nosotros nos dedicamos básicamente a la personalización del tratamiento farmacológico. En resumen, intentamos disminuir la variabilidad observada en la respuesta a fármacos a partir de conocer la predisposición genética y una vez que tenemos esta información, aportársela al paciente para que en sucesivas administraciones se puedan evitar fundamentalmente reacciones adversas o fallos en la respuesta. Hemos titulado este seminario Situación actual de la implementación de la farmacogenética en la medicina personalizada en Extremadura en el marco español y europeo. Y me explico. Voy a desarrollar dos puntos, el marco, la variabilidad, la conceptualización y en el sistema de salud, de la implementación en España y Europa, y después ya le dejaré la palabra para que desarrolle la situación en Extremadura, la iniciativa MEDEA que hará la doctora Mata. Empecemos por el problema, los medicamentos. Claro, esto es Extremadura, estos son los presupuestos de este año, del año 25, del año 2025. Básicamente, aquí estaría extraído los fondos que se dedican a sanidad. De toda la Junta de Extremadura, la Consejería de Salud, como veis, ocupa el 20% del presupuesto. Y el Servicio Extremeño de Salud es 2.300 millones sobre 8.000 del total del presupuesto de la Junta. Es decir, es el 26%. Y si miramos desde el punto de vista de los recursos de salud, el uso en fármacos son 610 millones de euros. Esto es solo cantidad para hacernos una idea de lo que significa la terapéutica farmacológica en el conjunto de los cuidados de salud. Y estaría directamente relacionado con costes directos, porque tendrían los costes indirectos, es decir, cada vez que se produce una reacción adversa, un ingreso primero bloquea el sistema porque ocupa recursos que podrían ser dedicados a otras cosas, pero además significa un coste añadido. En este trabajo estamos empezando a analizar los datos de la estrategia MEDEA. Extremadura es pionera, empezamos hace 10 años a implementar la farmacogenética y ahora contaremos y explicaremos que la implementación se ha extendido a toda España y otros países. Estamos empezando a analizar los datos de la cohorte, este artículo que está en revisión, liderado por el doctor Levin Thomas y estudiante doctora Patricia Ojal Berteau. Fíjense, lo que estamos viendo es
la proporción de pacientes respecto a la proporción del costo. Lo voy a explicar de otra manera. Aquí estamos identificando ese grupo de pacientes hiperfrecuentadores, es decir, ese paciente que aunque tengamos todos los fármacos disponibles en el mercado, aunque pueden ir cuando quieran a un centro de salud, a un hospital o derivado a un especialista, el problema no se resuelve. Entonces, lo que hemos mirado aquí ha sido esa cohorte del 10% de pacientes que estaría situado en la parte más alta de la distribución. Lo digo de otra palabra, miremos todas las visitas a atención primaria, todas las visitas derivadas especializadas, todas las visitas que van a urgencias y todas las hospitalizaciones. Y de ellos tomemos el 10% que más van. ¿Cuánto significan en proporción del coste? Mirad abajo, ese 10% en hospitalizaciones significa el 80% del costo. Si vais a emergencia es el 40%, y si miráis derivación especializada o a primaria significa el 40%. Es decir, el tipo de pacientes hiperfrecuentadores serían aquellos que, aunque el sistema le ofrezca todos los recursos y todos los fármacos no acaban de funcionar, porque siendo el 10% de la población, significan, sin embargo, del 30, 40 hasta el 80% de la utilización del servicio. ¿Por qué no funciona el tratamiento en estas personas? Esa es nuestra pregunta de investigación. Por una parte, ¿por qué no funciona? Y segundo, porque hay veces que produce reacciones adversas. ¿Cuáles son las causas? ¿Para qué? Para poderlas prevenir en una estrategia de prevención cuaternaria. En esta segunda diapositiva compleja, hecha por el doctor Levin Thomas, como ven, una mente compleja, se representa, primero veis las visitas a atención primaria, a especialidades, a urgencias e ingresos en el hospital. Y como veis aquí se representan por especialidades, ¿no? Las especialidades fundamentalmente son enfermedades cardiovasculares, musculoesqueléticas, del sistema respiratorio y enfermedades psiquiátricas que ocupan en distinto volumen en distintos sistemas de salud. Mirad a la derecha, si veis los hiperfrecuentadores que consumen más de 10 fármacos, estarían en verde, en el círculo grande serían las enfermedades musculoesqueléticas seguidas de las enfermedades de salud mental, y por debajo las cardiovasculares son las que ocupan la mayoría del consumo de salud. Luego ya tenemos una parte, hay un grupo de pacientes los que la medicación, aunque tengamos un sistema de cobertura universal, no funciona. Van como promedio una vez a la semana al centro de salud. Fijaos, una vez cada mes o 2 meses son derivados a un especialista y una vez al año, 2 años, van a urgencias y son ingresados. Es decir, ¿cómo podríamos evitar ese daño? Y segundo, hay veces que no es solamente que el fármaco no resuelva el problema, sino que causa uno nuevo, una reacción adversa. Aquí tenéis la revisión de los últimos 19 años de reacciones adversas declaradas, otras no declaradas en 54 países. ¿Qué está ocurriendo? Se han triplicado el número de acontecimientos adversos. Triplicado, es decir, estamos en un incremento de las reacciones adversas que causa la medicación, hasta el punto que ahora es la 6ª causa de muerte y responsable hasta el 20% de las hospitalizaciones, ¿no? Es decir, hay gente que va a urgencias y va en realidad no a ser tratada de su problema, sino de un problema generado con la medicación. Bueno, pues esto ya os lo he quedado claro, os hemos intentado quedar claro, es el problema. ¿Qué ha hecho España? Y paso a encuadrarlo dentro del marco español, que sería la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y el Ministerio de Sanidad y Europeo, la Agencia Europea del Medicamento. Lo que hace España, después de muchos años de investigación, entre la que nos incluimos, Extremadura inicia la primera experiencia de implementación piloto del proyecto MEDIA en el año 2013. Llevamos 13 años, en los que decidimos, conocemos un gen que hace que un individuo o una persona necesite un tratamiento individualizado, o dicho de otra manera, no tiene nada normal, sencillamente estadísticamente pertenece a un grupo minoritario, porque las dosis que se recomiendan y los fármacos se recomiendan para la mayoría. El problema está en que a todo el mundo le tratamos igual, obviando la idea de que hay personas que necesitarían más
o menos dosis en función pues, de sus características genéticas. Sobre esta información, aquí tenéis lo que ponemos como uno. El Ministerio de Sanidad, después de una ponencia en el Senado, que no os voy a contar ahora, decide actuar e incluir el análisis de factores genéticos para individualizar el tratamiento en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es decir, esto tiene que ser pasado a la clínica obligatoria y gratuitamente para toda persona residente en España o español. Segundo, quien lo implementa cada servicio de salud de cada comunidad autónoma. Eso quien lo regula, el Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial se reúne y decide implementarlo por unanimidad en todo el país. ¿Y qué recomendaciones damos? Las recomendaciones para un fármaco lo determina la ficha técnica. Esto lo hace la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que lo que hace es generar una base de datos. Luego, España es el primer país que normaliza la implementación de la farmacogenética en los sistemas de salud, haciendo primero el Ministerio de Sanidad, lo incluye en la cartera de servicios. La cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud es el conjunto de pruebas que cada ciudadano o residente en España tiene derecho. El Consejo Interterritorial se compromete, como decía, a implementarlo, de tal manera que donde estamos ahora es en que cada servicio de salud está poniéndolo a disposición de los ciudadanos de los que se ocupa. ¿Qué hace el Ministerio de Sanidad? Crea lo que tenéis en pantalla, el catálogo común de pruebas genéticas y genómicas del Sistema Nacional de Salud, y que es una base de datos pública y accesible donde cada persona puede ver qué genes tienen que estar analizados antes de recibir un tratamiento farmacológico. Inicialmente, bueno, he contribuido como funcionario público a esta comisión, coordinándola hasta ahora desde su creación en el año 23, ¿no? Decidimos empezar por un paquete muy básico de genes. Estos no son los únicos, pero es lo mínimo para que pueda ser implementado por todo el país. Son 65 fármacos, ya están ampliados, van a ser más de 100, y un paquete básico de 12 genes, que son obligatorios y gratuitos para todos. De tal manera que ahora cada comunidad autónoma está diciendo cómo lo pone a disposición de sus ciudadanos, quién hace estos análisis, cómo se informa. Eso es lo que en Extremadura venimos haciendo en la estrategia de implementación de determinadas medidas. Si entráis, cualquiera de los que escucháis aquí, en el catálogo de pruebas genéticas y genómicas del Sistema Nacional de Salud, os vais a encontrar una base de datos como la que tenéis ahí. Si clicáis farmacogenómica, que es el grupo de trabajo 4, os va a indicar qué alelos hay que hacer, qué genes hay que hacer para cada fármaco. Os va a decir qué alelos hay que hacer, pero es más, os va a decir qué fármacos hay que mirar antes de dar un informe, porque no basta la información genética. Esto es muy importante. Para un fármaco, un gen puede ser un factor determinante, pero el fenotipo respuesta a fármaco es siempre poligénico, prácticamente siempre poligénico y multifactorial. Es decir, hay otros factores que determinan la respuesta, entre ellos el cotratamiento. Luego, dar un informe basado solamente en la genética puede ser erróneo, porque si el paciente está en tratamiento con un fármaco inhibidor o que, hablando de metabolismo, que comparta la misma vía metabólica, puede ser que el informe que damos para un metabolizador intermedio en realidad sea erróneo, porque habría que informar o recomendar para un metabolizador ultra rápido. Luego, perdón, lento. Aquí tenéis la base de datos. Esto es único en el mundo y está para toda persona que quiera consultarla, donde se puede ver para cada tratamiento qué gen hay que hacer. Segundo, el Ministerio de Sanidad, lo que tenéis marcado, la cartera, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, lo que tenéis marcado como B, crea una base de datos en la que colaboramos como INUVE. Yo estoy especialmente agradecido por la colaboración de parte de las personas que están aquí. María Esteves hizo la tesis sobre esto, ahora colaboran Laura Romeno, Patricia Ojalvo, Carmen Mata y Carla González de la Cruz principalmente, aparte de otros compañeros del grupo. Como veis, lo que se ha hecho es revisar todas las fichas técnicas. Carla Sánchez, la estadística, sobre todo, que está colaborando. Lo que veis que hemos hecho es hemos construido, en colaboración con la agencia, es la agencia la que lo publica, las recomendaciones. Luego, una vez que se tiene un análisis, la recomendación que hay que dar no es lo que diga la guía, es lo que dice la Agencia Española del Medicamento. Una guía no deja de ser un acuerdo privado. Luego, basta
consultar esta base como para decir qué es lo que hay que hacer. Aquí tenéis, la foto de abajo, que supongo que es lo que más interesa, es el grupo El Día de la Tesis de María Esteves, que fue sobre este tema. Como veis, estos serían, cada letra representa un grupo terapéutico de los grupos ATC y está marcado en rojo cuando un fármaco de ese grupo tiene un biomarcador, en azul cuando no. Es decir, la mayoría de los grupos terapéuticos tienen un biomarcador incluido en ficha técnica. Hasta el punto que podemos decir que, fijaos, el 55% de los fármacos que se utilizan en España tienen un biomarcador recomendado. ¿Y qué dice? Esos fármacos van a hablar de cuando el fármaco está contraindicado o no, o sobre la dosificación en función del resultado genético, o sobre qué fármacos no asociar. También nos habla de seguridad, de eficacia y de las subpoblaciones en las que puede estar contraindicado. A nivel nacional se ha extendido en la estrategia Biofram, que acabamos justo de terminar, en la que estamos coordinando otras comunidades autónomas, en las que estamos evaluando la implementación en salud mental y cardiovascular. Europa, a través de la Agencia Europea del Medicamento y Productos Sanitarios, la EMA, la European Medicine Agency, crea el Pharmacogenomics Working Party, que lo que está haciendo es regular, sobre todo a nivel de recomendaciones, el proceso de regulación. Esta es la estrategia MEDEA que va a contar Carmen a continuación. Como veis, empezamos en el 2010 con las recomendaciones de la EMA, se crea el Pharmacogenomics Working Party, hay un informe del Senado y después viene la cascada de acontecimientos. Pero como veis, MEDEA había empezado mucho antes, había empezado incluso antes del informe del Senado. Lo que hicimos primero fue generar herramientas y después generar una cohorte de validación para generar una propuesta de implementación que es la que os cuenta Carmen en este momento. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al doctor Adrián Llerena su amable presentación y también me gustaría agradecerle al INUVE el darme la oportunidad de poder participar en el ciclo de seminario y poder compartir con vosotros hoy el trabajo de nuestro grupo. Bien, pues les voy a hablar de la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica en España, concretamente en un sistema sanitario de salud público en Extremadura, basado en el proyecto MEDEA, el cual contempla una amplia cohorte de pacientes de la comunidad de Extremadura. Como sabemos y como antes ha explicado muy bien el doctor Adrián Llerena, la farmacogenética es una herramienta de la medicina personalizada que utiliza la información genética del paciente para poder mejorar el tratamiento y optimizar el tratamiento de los pacientes, mejorando la eficacia y la seguridad de estos tratamientos. Todos los días en la consulta o en la rutina clínica podemos ver cómo diferentes pacientes que tienen la misma enfermedad, a los cuales se les prescribe el mismo tratamiento, no responden de la misma manera. Podemos ver pacientes los cuales pues sí que obtienen beneficios, ¿vale?, al tratamiento, tienen una buena respuesta, pero tenemos otra serie de pacientes en los cuales vemos que el tratamiento no les es eficaz, lo que es un problema, pero además en otros les causamos un problema extra, porque les estamos causando toxicidad con esos tratamientos. Pues bien, estas respuestas que observamos en estos pacientes, que vemos que es una respuesta diferencial, puede deberse a multitud de factores. Entre ellos podemos encontrar uno de los mayores factores, que sería el factor genético, ¿vale? Podemos ver cómo variantes genéticas relacionadas con genes que están implicados en la metabolización, en el transporte o en la recepción de esos fármacos implican cambios en esta respuesta. Y es aquí donde la farmacogenética sería una herramienta de uso, ya que utilizaría esta información genética para prescribir de manera personalizada, usando el mejor tratamiento en la mejor dosis en el paciente indicado. Pues bien, estos no son simplemente conceptos teóricos, sino que sabemos que la farmacogenética sí que tiene un impacto directo real en la clínica. Hay un montón de evidencia científica que reporta que los eventos adversos a los medicamentos, la falta de eficacia en los tratamientos y la polifarmacia pues son claramente uno de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier sistema sanitario de salud. Hay evidencia, como ha comentado antes el doctor Adrián Llerena, que nos indica claramente que los eventos adversos son una de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial.
Igualmente, los problemas de eficacia de los tratamientos únicamente causan problemas en el paciente que se traducen en gastos económicos para el sistema sanitario y también en problemas para el propio paciente, así como el hecho de la polifarmacia, la cual está totalmente asociada a un aumento en la hospitalización y en la mortalidad de los pacientes. Y es aquí donde la farmacogenética nos puede ayudar a solventar este tipo de problemas. Hay evidencia científica que nos indica claramente que podemos usar la farmacogenética para prevenir estas reacciones adversas. Podemos identificar estas variantes genéticas en unos pacientes concretos y evitar esa toxicidad en ellos. Igualmente, podemos llevar a cabo una optimización de la eficacia de los tratamientos, usando el mejor fármaco en la mejor dosis y así de esta manera evitar esos problemas. Igualmente también podemos manejar la polimedicación de una manera mucho más segura. Pues bien, actualmente tenemos toda esa evidencia científica muy robusta, con muchísimos datos. Tenemos nuevas metodologías que nos ayudan a analizar la genética de los pacientes. Hay consorcios internacionales de expertos que nos indican qué tenemos que hacer, guías clínicas que nos sugieren o nos recomiendan cambio de la prescripción. Pero el problema llega cuando tenemos que integrar toda esta información en un sistema sanitario y aplicar la farmacogenética en un paciente real. Por lo tanto, el verdadero desafío y reto al que nos enfrentamos no es únicamente generar cada día nueva evidencia científica, sino usar esa evidencia científica e integrarla en el sistema sanitario, en la rutina clínica. Y es ahí donde surge el proyecto Medea, ¿vale? Que su desafío era el poder no solo generar nueva evidencia, sino integrarla en el sistema sanitario y poder servir de ayuda y darle ese aspecto clínico real. Para ello, el proyecto Medea tenía varios objetivos, ¿vale? En los cuales era desarrollar y validar un programa integral que funcionara en la rutina clínica, que integrara tanto la parte de análisis molecular como una interpretación clínica. También que estuviera alineado, por supuesto, con toda la regulación, con todas las recomendaciones regulatorias. Teníamos que seguir pues, todo lo que nos indican las fichas técnicas, la Agencia Española del Medicamento, las guías clínicas de consorcios internacionales de farmacogenética, como son CEPIC o DPWG, y que siguiera estrictamente, ahora actualmente, el catálogo de pruebas genéticas y genómicas del Sistema Nacional de Salud en el área de farmacogenética. Además de todo ello, para poder trabajar en la rutina clínica es esencial la integración de estos resultados en la historia clínica, basada en una interpretación no solo analítica, sino esa interpretación que fuera automatizada para facilitar el flujo de trabajo y la integración de toda esa información en la historia para que el prescriptor pudiera disponer de esa información y usarla en el momento de realizar la prescripción. Para ello nos encontramos en un escenario idóneo, ¿vale? La Comunidad de Extremadura, así como el sistema sanitario extremeño, pues presentan las características idóneas para poder implementar la farmacogenética en un sistema sanitario y poder evaluar esa implementación. ¿Por qué? Porque la población extremeña presenta como sabéis, es muy homogénea. Es homogénea en etnicidad, ¿vale? La población, pues la mayoría de la población es europea. Tenemos un estado de salud, la situación económica de la región, así como la estabilidad demográfica en las entradas y salidas, flujo de pacientes, pues es muy homogénea. Tenemos dos características que lo hacen totalmente idóneo, que es un sistema de salud público con total cobertura, y además presentamos un registro clínico electrónico único, tanto para la hospitalización como para la atención primaria, es decir, la historia clínica de un paciente está disponible en cualquier lugar, en cualquier consultorio, hospital o centro de salud de la región, ¿vale? Entonces el prescriptor puede disponer de esa información. Además de ello, nosotros cuando se realizó el
el inicio del proyecto se pensó en una cobertura asistencial completa. A diferencia de otros, digamos, de otros programas que existen en los cuales pues se centran a lo mejor en estudiar un fármaco o en estudiar únicamente un área concreta, la idea era plantear una implementación en todas las áreas del sistema sanitario, cubriendo desde oncología, salud mental, atención primaria, pediatría, infecciosa, como veis ahí, pues cualquier área del sistema de salud. Bien, todo esto, claro, pues digamos que hace que el proyecto MEDEA, ¿vale?, pueda ser como un sistema de implementación de la farmacogenética que puede ser, que lo podemos tratar como un microlaboratorio natural, ¿vale? Y como una especie de proyecto que puede ser modelo para implementar tanto a nivel nacional como internacional. Bien, desde el primer momento se pensó en una metodología que tendría que ser, que se podría aplicar, ¿vale?, en la rutina clínica, ¿vale? No en la parte, no que fuera útil para la investigación, sino para la rutina clínica, para la rutina asistencial. Entonces se pensó en un flujo tanto clínico como analítico, en el cual el punto de partida es una consulta que la realiza el prescriptor, ¿vale?, el cual realiza una petición totalmente estructurada de un análisis farmacogenético. Va siempre acompañado de un consentimiento informado porque estamos realizando pruebas genéticas y porque puede ser que sea necesario que se pueda reevaluar al paciente analizando otras variantes en un futuro. Bien, todo ello también va acompañado de una muestra biológica de sangre o de epitelio bucal. Se realiza una visita inicial en la cual se ve al paciente y se le realiza un cuestionario de reacciones adversas, pero también porque es necesario coger toda la información clínica y farmacológica del paciente, ya que, como ha comentado antes el doctor Adrián Llerena, no solo realizamos un análisis molecular, ¿vale? Integramos, además de la genética, integramos otra serie de variables como son la comedicación o como son variables clínicas a la hora de dar una recomendación. Posteriormente, con la muestra del paciente, pues se realiza un genotipado, se interpreta este resultado y este resultado se extrapola a un fenotipado, ¿vale? Y con esa información con el resto de información se genera un informe farmacogenético. Este informe farmacogenético se integra en la historia clínica y se vuelve a realizar una consulta tanto o con el paciente o con el prescriptor para comunicar el resultado. De todas maneras, el prescriptor siempre tiene acceso a esa información en un futuro porque está colgada en el historial, en este caso en JAR. A nivel analítico, pues la muestra llega al laboratorio y se realiza pues, una serie de procesos estandarizados en un laboratorio molecular. Se extrae el ADN y se realiza el genotipado a través de PCR a tiempo real, que es considerado el gold estándar en los laboratorios de farmacogenética clínica. Se realiza una interpretación del análisis genotípico y una extrapolación de esto al fenotipo del paciente. Toda esa información también se vuelca en el historial clínico y se combina con el resto de información para la emisión del informe. En relación al panel farmacogenético que se eligió, ¿vale?, pues era identificar variantes en aquellos genes que están relacionados con los fármacos más prescritos en el sistema de salud. Además de ello, la relación fármaco-gen es de alta evidencia. Eso quiere decir que si analizamos y encontramos alguna variante en estos genes, llevan asociada una recomendación del tratamiento. Podemos encontrar genes, ¿vale? Se eligieron estos genes por las características que he dicho y podemos encontrar genes que están relacionados con metabolismo de los fármacos, como pueden ser el 19, el 9 y el 2D6, que metabolizan la mayoría de los fármacos que normalmente se prescriben. Podemos encontrar transportadores como el SLC1B1 que transportan las estatinas,
Podemos encontrar también genes que están relacionados con toxicidad, como pueden ser el DPID o el TMPT-INUC15, que están relacionados con toxicidad en tratamientos como pueden ser la fluoropirimidina o la tiopurina. Bien, pues con todo ello, ¿vale? Actualmente tenemos una cohorte de 8.808 pacientes a los cuales se les ha realizado el análisis farmacogenético y se les ha dado un informe farmacogenético y de prescripción. Un número suficiente de pacientes que nos van a indicar que estadísticamente y clínicamente pues, es relevante. Los resultados analíticos de los genes que se han analizado, ¿vale? Pues nos muestran una alta fiabilidad analítica, así como también nos han permitido identificar un número elevado de genotipos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes a los que le hemos realizado el informe farmacogenético presentan alguna variable a la cual lleva asociada una recomendación del tratamiento. Igualmente, si como hemos comentado antes, la población pues mayoritariamente europea, pues vemos claramente que tenemos una representatividad de variantes y de fenotipos que se corresponde con la frecuencia europea. Todos estos resultados a nivel analítico nos indican que el panel de genes que utilizamos y que la metodología es analíticamente fiable y que es clínicamente útil en la rutina clínica. De la misma manera, los resultados clínicos que obtenemos nos indican claramente mejoras tangibles en la práctica asistencial. Se ha conseguido realizar una implementación sistemática de todas las recomendaciones que hay de regulación, tanto a nivel de la cartera del catálogo común de pruebas genéticas y genómicas, como de seguir las fichas técnicas de la Agencia Española del Medicamento. Todo ello nos ha permitido llevar a cabo una medicina personalizada, es decir, podemos llevar a cabo prescripciones para el paciente, ajustando dosis o eligiendo la alternativa terapéutica más segura. Hemos podido reducir toxicidad, sobre todo en el caso de oncología, porque realizamos el análisis, por ejemplo, del gen DPID que estaba relacionado con tratamientos que anteriormente he dicho de fluoropirimidina, como puede ser la capacitabina. Este análisis se realiza previo a la primera prescripción del primer ciclo de capacitabina, por lo tanto, en este caso es totalmente una reducción de casi de un 100% de la toxicidad, ¿vale? Ya que desde el inicio se prescribe la dosis adecuada y se evita esa toxicidad. Al igual también, pues hemos visto una mejora, sobre todo de respuesta terapéutica en aquellos metabolizadores extremos, aquellos metabolizadores aquellos pacientes en los que no se puede llevar a cabo una metabolización correcta de los fármacos, y en este caso, por ejemplo, pues sobre todo en áreas como puede ser la salud mental. Y poner de relieve el hecho de que hemos encontrado pues un 96,35% de los pacientes que hemos estudiado con reacciones adversas a medicamentos. Otro de los logros que se ha conseguido y que puede ser que sea uno de los mayores detonantes del éxito de la implementación en un sistema sanitario es la integración de toda esta información en la historia clínica. Se ha conseguido, ¿vale? Pues la generación de informes automatizados con una estructura clara y con una estructura en la cual se contiene la información necesaria para ajustar o para la prescripción, consiguiendo una prescripción adecuada del paciente. Estos informes normalmente, estos informes están estructurados con una información básica del paciente, con una información del genotipo y del fenotipo del paciente para el análisis que se realiza, y va acompañado de la recomendación para cada uno de los tratamientos que tiene el paciente. Todo ello se integra en la historia clínica y por lo tanto el facultativo dispone de esa información. Bien, pues con todo ello podemos decir que el proyecto MEDEA y el Servicio Extremeño de Salud han logrado implementar un programa que es integral, que es transversal y que está sostenido dentro de un sistema sanitario.
que está totalmente alineado con la regulación, en este caso con el catálogo común de pruebas genéticas y genómicas que ha comentado antes el doctor Adrián Llerena, que tiene una adopción clara en todas las especialidades, que no solo funciona para un área concreta y que claramente vemos que mejora la seguridad, la eficacia y la calidad de la prescripción. Con todo ello, el proyecto MEDEA confirma que la implementación de la farmacogenética en un sistema sanitario es viable, es posible, es útil y es coste eficiente. Ahora, bueno, en los últimos meses, en los últimos años y en un futuro, pues estamos trabajando en siguientes pasos. Por ejemplo, pues os he enseñado un panel que difiere un poco del que os enseñó el doctor Adrián Llerena, que es del catálogo común de pruebas genéticas y genómicas. Pues ahora mismo en el laboratorio, en la unidad de farmacogenética del hospital, ya disponemos de poder realizar todo ese panel, todo ese catálogo común de pruebas genéticas y genómicas, al igual que también hemos logrado desarrollar nuevas metodologías que nos permiten hacer pues muchas más variantes, mucho más análisis genético de muchos pacientes en el menor tiempo posible. De la idea de poder realizar 96 pacientes en un día, de un panel completo. Trabajamos siempre constantemente en incluir pues, nuevas especialidades o no nuevas especialidades, sino las mismas especialidades que ya teníamos, pero en nuevas áreas de la región. También constantemente estamos trabajando en dar formación a los profesionales, que es esencial, tanto a los facultativos, tanto a los que vienen siendo prescriptores, como son o también farmacéuticos, enfermería. Seguimos trabajando en ese informe farmacoterapéutico, porque os he enseñado un informe que únicamente está basado en la genética, pero tenemos ahora mismo actualmente ya informes que no solo tienen información genética, sino que incluyen información de otros tratamientos que tiene el paciente, así como de otros condicionamientos clínicos. No solo hacemos, digamos, no solamente nos vamos a basar en la información genética, hacemos más allá, digamos que hacemos medicina personalizada, no farmacogenética en sí. Y también pues estamos trabajando en optimizar esa integración en la historia clínica, porque queremos que en el JARA pues aparezcan alertas que estén relacionadas con la prescripción y que esas alertas aparezcan en el momento que se realiza un cambio en la prescripción. Y como ha comentado el doctor Adrián Llerena, ya trabajamos en una expansión nacional con el proyecto BioFran y actualmente estamos trabajando a nivel internacional con países como vienen siendo Portugal, Lituania y México, con proyectos que nos han concedido a nivel europeo, en los cuales MEDEA es un modelo de implementación para que se pueda aplicar en otros países con otros sistemas de salud. Y ya por último, pues agradecer también pues, a todo el grupo, tanto a la parte clínica, a la parte de laboratorio, a la parte de datos, porque sin ellos no sería posible todo este trabajo. Isabel, ¿qué te parece? ¿Cerramos? Muy bien, pues sí, si no hay preguntas, llegamos al final de la sesión y concluimos. Mi agradecimiento de nuevo a todos por vuestro interés y por vuestra atención. Enhorabuena, por supuesto, a los ponentes y al grupo por su magnífico trabajo y por transmitírnoslo hoy aquí de una manera tan clara y acercarnos a este tema tan complejo y que es de tantísima relevancia para la práctica clínica.